Todavía. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos para este ciclo en los Jueves Culturales de grandes escritores latinoamericanos. Para nosotros es un placer y es un honor tener tres invitados literatos especialistas en Borges que nos traen hoy día lo mejor de la literatura latinoamericana. El próximo mes tendremos a Cortázar, o sea, para que vean ustedes cómo estamos gozando la literatura, a pesar que el medio y la influencia de fuera nos dice todo lo contrario. Los grandes autores dicen que los grandes literatos te plagian el corazón. Y yo creo que sí, que es verdad. Los grandes literatos nos dicen todo lo que nos ocurre. Y entonces me toca hoy día la función de maestro de ceremonias o de moderador, como lo quieran llamar, y voy a ser la persona que le va a indicar a cada expositor nuestro que ya se cumplió su tiempo. Cada uno va a tener 25 minutos, van a dar una charla magistral, y después, en conversación con ellos, hemos acordado que ellos mismos van a dialogar con ustedes lanzan sus preguntas por el chat y ellos las responden. Por favor, les ruego que dirijan la pregunta al expositor que ustedes le están haciendo la pregunta. En primer lugar, voy a presentar a la doctora, voy a presentar a cada uno a su momento. A Mariela Blanco, la doctora Blanco, es una investigadora independiente del CONICET, docente en literatura argentina en la Universidad Nacional del Mar del Plata, es vicerrectora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, ha publicado El Ángel y la Mosca, las poéticas de Fernando Moreno, José Januzzi y Alfredo Beiravé, en 1912, es una publicación, y La invención de la nación en Borges y Marechal, Nacionalismo y Populismo y Liberalismo, del 2020. Dirigió el proyecto para realizar la herramienta digital Conferencias de Jorge Luis Borges junto a investigadores de la Biblioteca Nacional. Si me he equivocado, me corrige, doctora. Para nosotros es un gran honor tenerla y el tiempo es suyo y nosotros estamos muy atentos para tomar nota para nuestras preguntas. Y acá un secreto, porque como es la literatura siempre está llena de secretos, ¿no? Cuando me enteré que ustedes venían, pues me metí a un taller sobre Galaxia Borges. Así que estoy como haciendo la tarea con ustedes. Entonces voy a tomar nota de lo que ustedes nos digan, porque también quiero ser como los 188 que se encuentran para escucharnos. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por empezar al profesor Espinosa por esta presentación tan cálida. Quiero agradecer también a los organizadores del ciclo Escritores Latinoamericanos por la invitación para integrar este panel y para poder seguir explorando, ¿no?, todo este fascinante universo que damos en llamar Jorge Luis Borges, ¿no? Como decíamos informalmente al comienzo, es una profunda alegría en este marco y creo que una de las que hay que destacar, ¿no?, en este contexto adverso, esta posibilidad que tenemos hoy de imaginarnos como lectores de Borges, conectados, ¿no?, de distintas partes del mundo, y bueno, especialmente de nuestro querido subcontinente sudamericano. Así que es una gran alegría, lo digo enfáticamente, y por supuesto muchas gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola y a la Universidad del CES por la organización del evento, ¿no? Bueno, el profesor Espinosa también adelantaba esta realización de una herramienta digital, y es precisamente de esto de lo que quiero hablarles en estos 25 minutos, ¿sí? Me gustaría poder compartir con ustedes este trabajo que hemos realizado de manera grupal, con el grupo de investigación que dirijo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Espero que se esté viendo bien ahí el power.
y que di en llamar para hablar hoy los primeros pasos como conferencistas de Jorge Luis Borges. ¿Por qué primeros pasos? Porque el recorte temporal inicial de nuestra investigación corresponde precisamente a las primeras conferencias que Borges dio, y esas conferencias tuvieron lugar en Argentina y en el Río de la Plata. Siempre cuando presento los cursos o digamos, las clases que me toque para hablar de Borges, me gusta pensar en que a veces meterse por estos lugares inexplorados por la crítica nos obliga a un camino bastante interesante, que es el desarmar imágenes cristalizadas de Borges, ¿no? Entonces, y cuesta también, ¿no?, a la hora de enseñar toda la literatura de Borges, deshacernos de esta imagen del escritor ciego, consagrado, que nos quedó en la retina un poco por también la influencia de los medios de comunicación. Entonces, digamos, es muy fácil quedarse con Google, YouTube, buscar las conferencias y ver esas conferencias que son las que saltan a la vista a primera instancia. Pero esto es lo que nos gusta llamar como una especie de prehistoria de las conferencias, porque antes de ese Borges que quedó en los multimedia, tenemos estos primeros pasos de los cuales no hay registro casi, ¿no? Y este fue el primer desafío que tuvimos que enfrentar como investigadores, ¿no? Y cruzar algunos aspectos metodológicos que también es interesante discutir, no los voy a profundizar, les pido disculpas, obviamente tiene que ver con el tiempo. Entonces, los primeros pasos de conferencista de Borges se ubican concretamente entre los años 1949 y 1955. Este es el recorte que hicimos, y no es un recorte azaroso, porque generalmente la crítica ubica esta consagración internacional de Borges con los viajes y las conferencias en el exterior en 1960. Y 1955 también es un año bisagra políticamente hablando en la Argentina, porque es el año donde hay un golpe de Estado que termina con el derrocamiento de Perón. Entonces empezamos a ver que esta labor de conferencista de Borges está precisamente muy ligada a la política. Algo que también nos obligó a cuestionar otra imagen muy cristalizada de Borges, y que es aquella que Borges no se preocupaba en su obra de lo político, o no se metía con estos temas, ¿no? Toda su trayectoria y su labor precisamente como conferencista viene a cuestionar este postulado, que por lo menos acá en la crítica argentina fue muy fuerte a partir de también los años 60, ¿no? Precisamente es uno de los cuestionamientos más fuertes que le harían los grupos de la joven izquierda del momento. Bueno, hay que pensar eso, que a veces esas imágenes quedan tan fuertes y tan cristalizadas que la crítica, bueno, tiene que desarmar ese camino, ¿no? En este momento estoy compartiendo con ustedes una diapositiva que muestra las 3 etapas en las que consistió esta investigación, y que son un poco las que las que elegí para comentarles el desarrollo de este trabajo grupal que está alojado en este sitio de internet de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, que es precisamente con la institución que desde la universidad y el CONICET trabajamos muy estrechamente para poder desarrollar esta herramienta digital que los invito a recorrer, y les voy a mostrar al final por una cuestión de organización, de compartir pantallas. Les decía antes que este desafío nos obligó a... Nosotros empezamos esta investigación en 2015 con algunos presupuestos. Casi todos esos presupuestos los tuvimos que también ir reviendo. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia, por supuesto, una investigación de este tenor, partimos de una pista, por supuesto, pero siempre está la ilusión, y sobre todo si hablamos de un escritor de la talla de Borges, de encontrar manuscritos o trabajos inéditos. Y también eso marca, digamos, visto 5 años después, esta impronta que tenemos los que estudiamos literatura, que es esta sobrevaloración
¿no? Del soporte de la escritura, o todo lo que tiene que ver con la escritura, por sobre la oralidad, ¿sí? Quizás a veces eso suene obvio, pero decir, íbamos a trabajar conferencias y estábamos buscando rastros y huellas de esas conferencias, cuando las conferencias son un género eminentemente oral, por ende las huellas iban a ser difíciles de encontrar, ¿no? Entonces por eso digo que contar este camino de la investigación también es interesante. También en ese sentido pensar en lo que constituye un archivo personal. En el caso de Borges ese es un tema bastante complejo porque no dejó manuscritos ni papeles ordenados, entonces hay una labor muy, muy inmensa de reconstrucción que realizó el doctor Daniel Balderston de la Universidad de Pittsburgh, que fue publicado en el libro How Borges Wrote en 2018, pero más allá de esa pesquisa, que aún no significó la reunión ni la constitución de algo que podamos siquiera acercar a lo que es el archivo Borges, no ocurrió. Entonces, quiero señalar en este sentido lo que es un hito o un cambio muy grande de perspectiva, y que permitió iniciar o impulsar esta perspectiva de los estudios genéticos sobre Borges, que es la publicación precisamente del libro Borges, Libros y Lecturas, de Laura Rosato y Germán Álvarez, publicado por la Biblioteca Nacional en 2010 y republicado, reeditado en 2017. Este libro recoge, reúne las anotaciones, o aquello que podríamos asimilar más fácilmente a la idea de archivo personal en Borges. ¿Qué ocurre? Que hasta para eso Borges era poco convencional, y sus anotaciones en general estaban realizadas en portadillas, contratapas y partes de libros, ¿sí? Es decir, era tanto su fervor, o tanta esta militancia, por decirlo de algún modo, de ligar la labor de escritor o escritura-lectura, que Borges intervenía en los libros con anotaciones muy relevantes que a veces llegaron a ser lo que llamaríamos, desde la perspectiva genética, manuscritos pre-redaccionales, como índices de libros, etc. Entonces, hasta ahora, el acervo más amplio que se ha podido reunir respecto de estas anotaciones es este primer tomo, y me atrevo a decir primer tomo porque sé que están preparando un tomo futuro. Dentro de este libro que acabo de mencionar, y cuya tapa les mostraba recién, en la página 380 se encuentra la reproducción fotográfica de la portadilla del libro Schopenhauer's Leben, y, que es una biografía de Schopenhauer, donde encontramos esto que iban a convertirse en los primeros pasos de nuestra investigación, ¿no? Esta especie de huella que iba a disparar nuestro trabajo. Como podrán ver, bueno, las anotaciones de Borges eran muy poco prolijas, por decirlo con muchísima amabilidad y respeto, no eran tampoco lo que podríamos esperar en ese sentido, y si miramos así, ya en la primera aproximación, pueden ver que hay dos tipos de anotaciones distintas. Tenemos por un lado una columna más cercana al lado derecho, y como anotaciones que se intercalan y que ocupan el ancho casi de la página. Bien, entonces, si nos quedamos con la primera columna más inclinada sobre el lado derecho, lo que vamos a enfrentar ahí es precisamente el método, o uno de los métodos más convencionales de anotación de Borges, que consiste en señalar una página y extraer el pasaje que podía ser de interés, que la mayoría de las veces, y eso lo demuestran muy bien Rosato y Álvarez, se convertía nuevamente en un material prerredaccional. ¿Qué quiero decir? Que cualquier frase, la de la 277, se podía convertir en una excusa para un cuento de Borges, ¿no? Entonces ahí la riqueza y el mundo que abren estos materiales, que es a partir o sea, saber o poder finalmente dar también con ese asunto que había ocupado a los críticos durante tanto tiempo, que es la biblioteca infinita de Borges. Borges leyó cantidad infinita de libros. Bueno, esto empieza a demostrar que no, que leyó muchos, por supuesto, pero que la cantidad no es infinita, y que podemos localizarlos en su mayoría, y también ver
qué pasajes llamaron su atención, porque los dejó marcados. Eso por un lado, no es eso en lo que me voy a centrar. Me voy a centrar en las otras anotaciones, en esas que están circuladas con lápiz y que marcan los años, y es en 1949, es decir, es una lista, es una enumeración, la cual también era tan cara a Borges, pero en 1949 he hablado en Buenos Aires, en, en el Rosario, en Córdoba, en el Azul, en Olavarría, en La Plata, en Montevideo, en Lomas de Zamora, en Santiago del Estero, en Tucumán y en Bahía Blanca. Para los no argentinos vale hacer la aclaración de que son, bueno, Buenos Aires es la capital, como todos saben, y el resto son ciudades del interior. Entonces acá esto también nos abre un aspecto interesante que es, y que hasta el momento era desconocido, que es que Borges, antes de ser ese escritor que recorrió todo el mundo, recorrió el interior del país, y cómo dando charlas, y cuándo durante el periodo del peronismo, que, como decía al principio, es significativo, porque Borges en 1946 renuncia a su puesto de bibliotecario en la biblioteca Miguel Cané, en donde le habían hecho un sumario, eso ya está todo documentado, por una nimiedad, digamos, pero tenía que ver, obviamente, con motivos políticos, eso él lo deja claro, todo su grupo de pertenencia intelectual lo deja claro también con sucesivos desagravios, y que tenía que ver, obviamente, con su apoyo a el ala opositora de Perón, por supuesto. Entonces, empieza acá toda una serie de disputas que comienzan con esta renuncia, y con la consiguiente situación, que también me parece que hay que darle importancia, que es que Borges no era un escritor que tuviera ingresos extra, o lo que solemos decir acá de la oligarquía, no tenía otros ingresos que aquellos que provenían de su trabajo. Por ende, al quedarse sin ese sueldo, necesita otro. A partir de esa circunstancia se activa como una especie de red de intelectuales de asistencia, por la cual, dicho muy sencillamente, sus amigas le consiguen trabajo, ¿no? Entre sus amigas estaba Victoria Ocampo, ¿no? La directora de Sur, de la revista más importante en ese momento. Entonces, complementado a esa labor de Borges, escribiendo en distintos periódicos y diarios, como ya venía haciendo, y revistas, comienza esta labor de disertar en distintos lugares del país, ¿no? Como ven, esa enumeración luego se retoma, siguiendo en 1951 en Buenos Aires, en La Plata, en San Fernando, y en Montevideo, ¿sí? Es decir que aprovechaba esa distancia, como decimos acá, cruzaba el charco, y atravesaba el Río de la Plata, y viajaba asiduamente a dar conferencias a Uruguay. Otro aspecto que surgió hace poco, porque estas cosas pasan por alto, que me resultó interesante para iluminar esta idea de que parece, ¿no?, esta aparente desprolijidad de las notas nos podría hacer pensar, mirado muy por arriba, que anotaba ahí porque era lo que tenía a mano. Sin embargo, hallazgos como estos me permiten cuestionar, por eso digo, esa desilusión del comienzo de decir, ay, no vamos a encontrar manuscritos, nos permitió encontrar otras cosas que no esperábamos. Entre esos pasajes que extrae Borges, como ven arriba, la segunda línea, 118, es Das Leben ist eine Sprache, que, como sabemos, puede traducirse como la vida es lenguaje, pero también como la vida es habla. Y esa frase extraída en relación con la enumeración de las conferencias ya no puede pensarse como algo arbitrario, sobre todo si nos internamos en el análisis que proponen Rosato y Álvarez, y vemos que eso está intercalado en un pasaje en donde Schopenhauer está reflexionando sobre la función del escritor, ¿no? Entonces, ahí es como que esto que yo les decía al comienzo, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, encontramos una lista, apartamos de esa lista. Esa listita se empezó a convertir en un documento cada vez más significativo. Antes de entrar también en este otro documento,
quería comentarles también, para dar una dimensión de este trabajo, que esa lista que les leí recién, que está acá, contiene o partimos por distintos datos, sigue abajo, como ven, 1951 en Buenos Aires, en Montevideo, 1952, contenía la pista para encontrar 24 conferencias, es decir, podríamos pensar que entre 1949 y 1952 Borges dio 24 conferencias. Después de 5 años de trabajo encontramos 94. Es decir que de 24 a 94, bueno, nuestras expectativas se vieron, por supuesto, no solo colmadas, sino que esto que les decía, ¿no? Empezar a cambiar el enfoque y, por ejemplo, ver que si al principio pensábamos que iba a haber un aporte respecto de las conferencias como materiales preredaccionales de cosas que Borges, o líneas que Borges iba a continuar y profundizar después, empezamos a ver que no, que las conferencias eran una entidad en sí misma, ¿no? Y que había que darle la importancia que le damos a los volúmenes, a los materiales éditos que todos conocemos, a esos famosos tomos que constituyen las obras completas, ¿no? Y que tendemos a pensar, bueno, acá está el universo Borges, ya que hoy es el título también, y empezamos a ver que ese universo Borges hace honor a uno de sus conceptos y es infinito, no termina nunca, ¿no? La prueba está también si analizamos las publicaciones de Borges y decimos, bueno, yo compro los 4 tomos de las obras completas, y después lo tengo que completar con Borges en Sur, Borges en Revista Multicolor de los Sábados, Borges en, bueno, entonces no solamente nos habla de un tema prolífico, sino que yo pienso que también tenemos que repensarnos el concepto de obra, ¿no? Y decir, ¿por qué vamos a dejar todo esto, todas estas palabras que Borges pensó y dijo en un momento y en un espacio determinado, fuera de lo que constituye la obra Borges, el universo Borges, como querramos llamarlo, ¿verdad? Entonces, siguiendo con algunos hallazgos acá, lo que nuevamente noté o marqué son algunos elementos de color, pero que no terminan siendo, como les decía, tan de color, ¿no? Porque nuevamente son prejuicios del investigador. Empezamos a notar constantes. Por ejemplo, que Borges viajaba a Tucumán y que de ahí un amigo, que como es el autor de esta carta, que es Bernardo Canal Feijó, le organizaba conferencias en Santiago del Estero. Tucumán y Santiago del Estero son 2 provincias del norte de Argentina que son limítrofes. Todo en Argentina queda lejos, para que se den una idea, es un país inmenso y todo queda muy lejos, ir a cualquier lado. Entonces, esta red de amigos que yo les decía que se activó, un poco lo que hacía era esto, es decir, bueno, si va acá, le podemos organizar también otras conferencias acá. Y esto que yo les decía, que uno subestimaba quizás, pero se tratará de pagarle a Borges por esa conferencia unos 200 o 300 pesos, es decir, que Canal Feijó no solamente se encarga de proponer a los organizadores de esta conferencia que lo contraten, sino también arregla hasta el monto, ¿sí? Hasta el monto de dinero. Quiero que vean entonces todo cómo empieza toda esta materialidad que tiene que ver con que la labor de conferencista de Borges era un trabajo, y un trabajo remunerado que Borges necesitaba para ganarse la vida, a tomar importancia. Luego señala que va a ir, que va a dar otra conferencia, en este caso la carta está dirigida a una biblioteca popular, pero dice, también puede ir a dar una conferencia al Jockey Club, y pueden cobrar tanto en tal lado y en otro. Y después, aspectos, ¿cómo podríamos decir? Bueno, atinentes a la organización. Para el viaje de Santiago a Tucumán, póngase de acuerdo con Miguelito Herrera, Figueroa, o con Figueroa Román, y traten de que lo haga en auto, para que pueda ver el paisaje, ¿no? Norteño de la zona. Borges, y esta sí decía la nota de color, dice, Borges es un muchacho grandote que necesita ser acompañado y un poco guiado por el mundo. Va con grandes ilusiones y esperanzas, y tengo la seguridad de que no saldrá defraudado. Fíjense entonces cómo
Canal Feijó, su amigo, se encarga también no digo decir, vender a Borges, vender la figura de Borges. Entonces, por eso decía, esto que estamos diciendo, acostumbrados a decir, bueno, Borges fue siempre famoso, o donde uno ofreciera una conferencia de Borges. No, en este caso estaba conquistando territorio argentino y territorio del interior argentino, ¿sí? Y bueno, ya tenía sus 50 años Borges en este momento, no era un chico. Fíjense esto, lo que yo llamo un fervor propagandístico, ¿no? Que todo se encuentre asegurado para que la jornada cultural pueda cumplirse con máxima figura de las letras nacionales, ¿no? Es decir, ahí ya empieza como a agrandar, pero en su justa medida, claramente. Pero este detalle, ¿no? De que tenía que ser establecido, gestionado, si se quiere, entre amigos y también entre instituciones, ¿sí? Entonces, esas 24 conferencias de las que hablábamos al comienzo, que solamente eran una lista, se fueron convirtiendo en distintas líneas de investigación, ¿sí? Bueno, acá lo que hice fue querer mostrarles los materiales que comenzamos más tangibles a poder conseguir y que nos permitieron la reconstrucción. En muchos casos, la casi reproducción literal de las conferencias, porque los periodistas de la época se tomaban mucho trabajo en tomar notas y seguir atentamente las palabras de Borges, medir la recepción del auditorio. Entonces acá también hay todo un acompañamiento de los medios para comenzar a seguir esta trayectoria. Nos enteramos acá, por ejemplo, que su visita a través de este diario de Tucumán coincidió con la visita de Sábato, y también, esto solamente lo depara el trabajo con el archivo de los diarios, ver que Borges había hablado en Tucumán, o justamente su viaje había coincidido con una visita unos días antes de Eva Perón, ¿no? 2 minutitos, doctora, le quedan 2 minutitos. Poquito, se me pasó rápido, perdón. Entonces, vamos bueno, en este caso eran más notas periodísticas, y algunas de las fuentes que utilizamos para ir reconstruyendo este itinerario. En este caso, yo quería terminar con los objetivos a futuros que tenemos para esta investigación, algunos de los cuales serían el armado de un archivo audiovisual que acompañe las líneas de tiempo que ya tenemos, las cronologías, es decir, hacer dialogar las conferencias con otros textos, de esto que yo llamaba la gran obra, y seguir profundizando el estudio de las relaciones con las instituciones, porque bueno, hasta lo estudiado hasta el momento, hemos podido comprobar que también las conferencias fueron un espacio de prédica contra el gobierno de Perón, de disputa, si no lo queremos poner en términos de pelea o de confrontación directa. Por último, para ya cederle las palabras a los otros expositores, bueno, mostrarles acá la herramienta digital que desarrollamos del Centro Borges, y mostrarles acá las distintas entradas que organizamos, por fecha, por tema, por ubicación geográfica. Bueno, estas son todas las ciudades del interior que Borges visitó, y al lado el número de conferencias que dio, y bueno, la información que van a encontrar dentro de cada conferencia va a ser los temas sobre los que disertó, y los temas tratados y las fechas precisas, ¿no? Bueno, muchas gracias por escuchar, también gracias al auditorio, que no lo había dicho al comienzo, lo digo ahora, y quedo dispuesta después para las preguntas, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Nosotros estamos felicitamos esa investigación tan valiosa. Ahora me toca por favor, recuerdo a los que han entrado a esta estupenda conferencia, que no se olviden sus preguntas y las pueden ir haciendo por el chat, para que no se olviden, ¿no? En esta oportunidad, el segundo conferencista es el doctor Mauro Marino. Él es escritor,
es docente universitario, es promotor cultural, es doctor en filología por la Universidad de la UNED en España, ha publicado 20 libros entre investigación, creación literaria, textos universitarios y desarrollo personal. Es docente y autoridad universitaria de la Universidad San Ignacio de Loyola, pertenece a un grupo de investigación educativa INET y preside la Asociación Cultural Retratos Abiertos. Es un gusto para nosotros, estimado doctor, que tiene usted 25 minutos y entonces el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, profesor Enrique. Gracias a todos, a la Biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola, al señor Celso, a la señorita Susana y a nuestros compañeros de mesa, de panel, nuestros distinguidos compañeros académicos, amantes de la buena literatura, amantes de Borges, a ustedes, amigos, compañeros que nos están acompañando en este momento. Bueno, a Borges yo lo he estado conociendo desde la universidad, ¿no? De hecho que se trata de un escritor, no solamente, a ver, permítame, voy a poner aquí, ahí está, no solamente significativo, digamos, desde el punto de vista latinoamericano, sino también mundial. O sea, de hecho, se trata de una eminencia en todo sentido, y cuando hablamos del universo de Jorge Luis Borges, quizás nos quedamos cortos para comparar con otros escritores que han tenido alguna expertise, alguna especialidad en cierto campo, por ejemplo, solamente la poesía, o solamente el ensayo, o solamente el cuento, pero Borges ha hecho un recorrido extenso que no solamente ha influido directamente en la propia literatura nacional o latinoamericana, sino también, lo vamos a ver ahora, ha influido a pensadores franceses, ha influido a escritores italianos, ha influido incluso en el cine contemporáneo, y efectivamente hablar de Borges es hablar de una amplitud de pensamiento, de ideas, de creación, que realmente importa para cualquier intelectual en el mundo, ¿no? Entonces, cuando me propusieron hablar de Borges, yo me quedé totalmente anonadado porque efectivamente se trata de una tremenda responsabilidad. Ir conociéndolo, ir explorando sus distintas facetas, es algo que toma bastante tiempo, bastantes años de trabajo, y por supuesto, en la medida en que uno lo va descubriendo, se va apasionando más también, por ese enorme legado que nos deja Jorge Luis Borges. Entonces, en cierto modo, cuando hablamos acerca del tema de Borges, y sobre todo de un título tan pretencioso como el que yo he puesto, que es Una mirada a la poética infinita de Borges, en verdad, en lo que nos vamos a quedar dentro de los 25 minutos prometidos es una pequeña mirada, ¿no? Se me ocurrió pensar en esto, ¿no? En el tremendo fondo que existe dentro de la literatura de Borges, dentro de ese Aleph, que es un lugar en el que convergen todos los puntos en el mundo, y esa mirada profunda que vamos abriendo y abriendo y abriendo a medida que vamos descubriendo el lenguaje figurado, el símbolo, la referencia, de un punto a otro, ¿no? Y para tratar de hacer esto corto, voy a tratar de utilizar el término poética desde el punto de vista en que lo permite el propio término. Porque poética no solamente hace referencia a la poesía, también hace referencia al estilo de creación, al estilo de trabajo, al estilo artístico que desarrolla un determinado creador. Entonces, este término ampliado así de esta manera nos va a permitir hablar no solamente de la poética como la poesía de Borges, o el estilo de poesía de Borges, sino como el estilo de creación de Borges, del cual, como les comento, solamente voy a dar algunas pequeñas pinceladas. Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar mencionando algunas de las principales, no influencias que ha tenido Borges, sino aquellos pensadores y escritores que han sido influenciados por Borges, ¿no?
Es decir, tenemos a Foucault, a Pierre Genet, a Derrida, pensadores franceses todos importantes en el mundo, a Umberto Eco, a Italo Calvino, los escritores italianos, que también, digamos, se nutrieron de la obra, el trabajo que realiza Jorge Luis Borges. Y yendo ya a la cultura popular, ¿no? Al séptimo arte, 3 películas de Nolan, de Christopher Nolan, Interestelar, Inception y Memento, también son consecuencias de los conceptos que Borges ha desarrollado dentro de su obra, ¿no? La idea del infinito, la idea de la biblioteca infinita, ¿no? La idea de los espacios, uno dentro del otro, ¿no? Del paralelo, del laberinto, ¿no? Todas estas ideas, ya sea dentro de del propio ensayo o ya sea dentro de la creación, importan porque son parte del legado que Borges nos está dejando a todo el mundo. Entonces, vamos a ver este recorrido con algunas pinceladas y aprovechando ese concepto de poética como el estilo o la forma en que un artista crea en sus diferentes facetas. Vamos a reconstruir en parte con el aporte de algunos críticos, pero también con algunas ideas que han ido surgiendo durante la elaboración de este trabajo. Bueno, a los 19 años, cuando estaba muy joven, justo me preguntaban por el chat en privado si Borges era un sex symbol en su época. Me lo acaban de preguntar justo cuando empezó la conferencia. Sí. ¿No? No era un sex symbol. De acuerdo. Gracias. Gracias, doctora Mariela. Buen dato. Bueno, ya respondimos la primera pregunta del panel. Entonces, listo. Bueno, vamos a hablar de Borges joven, ¿no? Estaba el ultraísmo español, justo Borges estaba allí, en España, ¿no? Muy joven, a él le gustó, miró con agrado el ultraísmo español, que era una salida, una crítica al modernismo, que era una corriente recargada, llena de figuras, llenas de elementos que embellecían el discurso. Y Borges lo trae a Argentina, ¿no? Lo trae a Argentina a través de lo que podríamos llamar el ultraísmo latinoamericano. ¿Por qué vamos a distinguir ultraísmo español del ultraísmo latinoamericano? Porque, por supuesto, todos los ismos, todas las vanguardias, cuando pasan a Latinoamérica, se van, digamos, criollizando, se van tropicalizando, como dicen en otros campos del conocimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto que aparece la metáfora, el verso libre, la libre concatenación de figuras cortas, directas, Latinoamérica no rompe mucho con el pasado, como sí ocurre con Europa. En Europa ellos hacen una tabula rasa a través de las vanguardias en muchos casos. En Latinoamérica no pasa eso, y de hecho se nutre precisamente de la cultura latinoamericana, de la utopía latinoamericana, este legado que aparece dentro del espacio y el territorio que nos une y nos integra. Y de hecho también importa mucho el reconocimiento de que cuando Borges toma el ultraísmo y lo forma parte, lo conforma o lo incluye dentro de su poética, tampoco es un ultraísmo, digamos, a rajatabla, como vamos a ver en 2 ejemplos. Este es un poema de Juan Larrea, de España. Juan Larrea utiliza, ¿no?, elementos, ¿no es cierto?, que están dentro del canon del ultraísmo de su país. Utiliza la personificación, ahí ven unas 3, la noche ha abierto su paraguas, los árboles duermen sobre una pata, ¿no? 2, nada más. Metáforas, más de la mitad del poema es metáfora. Los pájaros de la lluvia becotean los trigos de los charcos, su estrépito final de decasílabo, los mosquitos de agua conmenean las luces, incendios de alas, ¿no? La metáfora está totalmente presente. Incluso vale anotar la discusión que el poema de Larrea toma como referencia cuando dice su estrépito final de endecasílabo. Porque dentro del manifiesto del ultraísmo, Guillermo de Torre declara que los motores suenan mejor que en decasílabos, que es un verso típico de las formas clásicas que ocurre dentro de un poema de Borges. Borges utiliza dentro del poema Mañana, por supuesto es un ejemplo nada más, no cabe generalizarlo, pero es un ejemplo que vale la pena mencionar, por la temática, que privilegia la personificación, que es un campo figurativo similar a la metáfora, pero que le otorga más dinamismo. Allí predomina la personificación. Las banderas cantaron sus colores,
el sol toca la diana sobre las azoteas, el sol con sus espuelas desgarra los espejos. Los elementos inanimados dentro del campo latinoamericano cobran vida. Y esa es una utopía que también corresponde al surrealismo latinoamericano, que es más dinámico, que es más cercano a nuestra naturaleza, que transforma la utopía europea en una realidad casi dentro de Latinoamérica y todas las contradicciones y los mestizajes y las mezclas que tiene. Igual, ¿no? Aparece un par de anáforas, un símil, ¿no? Pero la figura más representativa en este poema es la personificación. Entonces ahí tenemos una primera mirada dentro de la época del canon ultraísta, 1919, España, 1921, Argentina. Entonces, al mismo tiempo, Borges no se quedó con el ultraísmo. Tuvo una época ultraísta, digamos, hasta inicios de la década del 20, luego desarrolla lo que algunos críticos llaman la trilogía porteña, con 3 poemarios, Fervor de Buenos Aires, La Luna de Enfrente y Cuaderno de San Martín. Todos de la década del 20, todos aportando precisamente con los elementos propios de nuestra realidad y particularmente de la realidad argentina. Posteriormente llega un periodo de madurez con El Hacedor, donde de manera casi opuesta a lo que ocurre con las vanguardias europeas, Borges recoge el verso medido, recoge la rima, recoge la métrica, y se convierte en un escritor clásico en sí mismo, porque él construye su estilo a partir de los aportes de diferentes fuentes, diferentes tradiciones, diferentes tendencias. Algunas ideas del propio Borges. Esto lo estoy sacando de algunos de sus cuentos. Este es un fragmento del Alep. En el Alep había un personaje, Daneri, el cual era un poeta, y es juzgado como un mal poeta. Entonces, cuando señala eso, señala precisamente la falta de vida que tiene una poesía que está hecha básicamente con referencias, ¿no? Él dice que comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente la obra no tiene que depender de la opinión del autor. La obra depende de sí misma. Por lo tanto, es independiente de la tradición o de la influencia que pudiese tener. No tenemos que seguir una doctrina propiamente para construir un propio estilo, una poética, precisamente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿no? Esto aparece en el cuento, en el microrrelato Un sueño. En un desierto lugar del Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. Una mesa, ¿no es cierto? Un piso de tierra y que tiene forma de círculo. El círculo, por supuesto, es el símbolo del infinito, ¿no? En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular, nuevamente el infinito, 2 infinitos, es infinito. Escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Uno de los temas siempre mencionados en Borges es precisamente el infinito, ¿no? La forma circular es un elemento simbólico que precisamente hace referencia a lo interminable. Él habla acerca de prisioneros que escriben acerca de prisioneros que escriben acerca de prisioneros y todos ellos están en celdas circulares, ¿no? 2 elementos más que quería mencionar. La relatividad del tiempo y el espacio. Esto lo vemos, por supuesto, en varios relatos, entre ellos El Inmortal, ¿no? Y la presencia hegemónica del oxímoron, ¿no? Cuando Borges termina un cuento, termina una historia, muchas veces la propia historia y todo el seguimiento que le hemos dado termina dándonos un pastelazo en la cara, porque luego aparece el oxímoron que contradice lo que aparentemente se construyó, ¿no? Y luego crea una realidad distinta de lo anterior. Este cuento es sobre una persona que descubre la fuente de la juventud, la bebe, se vuelve inmortal,
y vive con otros inmortales que en verdad no tienen nada de especial, son trogloditas, viven en un mundo de pensamientos y de sopor, casi no comen, casi no toman agua, y cuando estas personas dejan de ser inmortales, luego no recuerdan cuál fue su vida pasada, lo cual es muy, muy sugestivo, porque efectivamente la idea de inmortalidad misma hace referencia al hecho de que uno puede vivir muchas vidas y cambiar de una vida por otra, ¿no? Como parte de este círculo infinito de ideas, ¿no? Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos, hablando de la ciudad de los inmortales. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto, ¿no? Entonces rompe con la idea de inmortalidad, así como ocurre con la novela total que termina en un cierre, pero aquí ocurre dentro de un cuento, y el oxímoron, ¿no es cierto?, está en el hecho de ser todos y ser nadie al mismo tiempo, lo cual precisamente concluye con el relato, digamos, de forma definitiva. Y esto, por supuesto, lo vamos a observar también dentro de la poesía. Este es un poema de 1975. Aquí, voy a bajar un poquito la imagen, aquí vemos la coexistencia de varios elementos. Primero que nada, se trata de un trabajo que no omite el juego con las rimas consonantes, ¿no? Pecados y despiadados, juego y fuego, porfías naderías, lado desdichado, ¿no? La forma, ¿no es cierto? 4-4-3-3, dos tercetos, dos cuartetos, una forma clásica. El hecho de consolidarse dentro de opuestos. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. La oposición entre la vida y el arte, ¿no? Una existencia dedicada al arte de forma extraordinaria, de forma universal, y al mismo tiempo, dentro del mismo discurso artístico, despojado de esa cualidad, ¿no? El oxímoro, la contradicción. Me legaron valor, no fui valiente. Esas pinceladas que aparecen dentro de la obra de Borges, así de rápido, así de efectivas, así de intensas, son solamente algunos rasgos que se pueden observar dentro de su propia poética. Por lo tanto, no es extraño que podamos desdoblar su trabajo de diversas formas, ¿no? Todos ellos tienen, efectivamente, elementos en común, hilos conductores, formas de representación que se pueden ver en conjunto, se pueden ver por separado y se pueden desdoblar, como ocurre aquí, con el recogimiento de diversas tradiciones, de no cerrarse a una sola, de poder trabajar de forma circular, de forma infinita, de trabajar con el tiempo y de constituir un universo, ¿no?, que combina, ¿no es cierto?, el logro máximo, el culmen de una temática y luego su propio oxímoron, su propia contradicción. Por esas razones es que quería compartir con ustedes, ¿no?, estas pequeñas ideas pinceladas a la poética de Borges, a la poética infinita de Borges. Y me alegro que no me hayan pasado la voz, porque significa que ha sido totalmente... Hemos estado de acuerdo. Ya. Gracias, Mauro. Te agradecemos tu aporte con tanta docencia, ¿no? Ahora tengo la oportunidad de presentar al doctor Mauricio Taborda Alzate. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente a tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad CES. Es coordinador de la Maestría de Bioética de la Universidad de CES. Es miembro de Investigaciones Étices, coeditor del boletín Étices y de la serie de libros Bioética Plural.
autor de los libros La temporalidad como etos en Jorge Luis Borges y El ser en la poesía de Jorge Luis Borges, una expresión literaria de la ontología heideggeriana. Es docente en ética en los posgrados de la Universidad de CES, docente de cátedra en los posgrados de literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Nacional de Medellín. Le damos la bienvenida al doctor y le decimos que tiene 25 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias por haber participado en nuestro evento de Borges. Muchas gracias, estimado profesor Enrique, por la presentación tan acogedora, tan cálida. Muchas gracias a los colegas con quienes comparto el panel, a la profesora Mariela, al profesor Mauro. Ha sido un gusto escucharlos y corroborar pues la inagotabilidad de la obra de Jorge Luis Borges. Muchas gracias, por supuesto, a la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias a la Universidad CES, a través de la que recibí la invitación, de la biblioteca fundadores de mi universidad aquí en Medellín, y por supuesto al profesor Celso González, que también ha hecho posible este espacio tan rico de encuentro y de conversación en esta época tan hostil para los encuentros y para las conversaciones. Y por supuesto un agradecimiento a todos los asistentes. Espero pues que estén disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo, escuchando y ahora tratando de compartirles una mirada que yo he titulado Borges, maestro de lectura, un título sin muchas pretensiones, un título, digamos, que toca un tema que creo es como un tópico en la obra de Jorge Luis Borges, pero a veces sobre lo obvio cabe el asombro, y es lo que yo trataré pues como de compartirles, mi asombro de Borges como un maestro de lectura. Casi que es una especie de pequeña intervención con un gesto autobiográfico. ¿En qué sentido? Pues yo por lo menos puedo dar fe que para mí Borges ha sido justamente eso, ¿no? Un maestro de lectura. Aquí un café, por si les gusta el café. Yo sé que en el sur es más el mate, ¿no? Mariela, ¿o te gusta más el café? Muy bien. Y el tinto, pero no como lo llamamos aquí en Colombia, que llamamos al café un tinto, sino un vinito, ¿no? Un vino tinto. En Perú, por supuesto. Hay unos trabajos interesantes de los cronistas en Colombia que dicen que Perú empieza en Santa Fe de Antioquia, cuando se hace la mirada del imperio inca, ¿no? Y es inevitable recordar esa memoria de Borges que le pesaba a veces tanto a él, y quizás por eso su afecto por el olvido y su haiku, la vieja mano sigue escribiendo versos para el olvido, y la figura de el Funes, el memorioso. Me refiero a el peso que sentía Borges por su pasado de ancestros militares. Concretamente del coronel Isidoro Suárez dirigiendo una escuadra, un pelotón, un grupo de soldados en las gestas de independencia latinoamericanas, concretamente en la batalla de Junín. Dirigió el abuelo de Borges a un ejército de colombianos y de peruanos. Digo pues que ahí hay como algunos cruces históricos de esos que también le gustaba tanto citar a Borges, que es quien nos convoca hoy. Pero además, a quienes de pronto hoy por primera vez están escuchando hablar de Jorge Luis Borges, yo les recomendaría, yo digo a mis estudiantes en mis clases, pueden ir llevando una listica que pueden titular así: libros para leer en mi jubilación en la época ya del receso laboral por pensión, por edad, ¿no? Entonces, les sugiero un texto muy corto. Casi todos los textos de Borges, yo diría todos los textos de Borges son cortos e intensos.
ese es un rasgo de la literatura de Borges, la economía del lenguaje, esa gran capacidad de recoger historias fascinantes, complejas, en muy pocas páginas. Borges tiene una especie de texto autobiográfico que es como una de sus autopresentaciones, que se titula Borges y yo, que está en el libro, en esa miscelánea que es El Hacedor de 1960, donde él empieza diciendo que es al otro, a Borges, a quien le ocurren las cosas, ¿no? Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Y por allá más adelante dice, me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Ese trabajo que hizo el doctor Daniel Baldeston tan valioso, ¿no? Sobre el precursor velado, que yo sé que Mariela conoce a profundidad. El itinerario mío, repito, es como muy breve y le puse itinerario muy adrede, ¿no? En el sentido de un viaje. Además, porque el tercer punto habla de, o quiero simplemente anotar eso de la lectura como una experiencia de viaje. Ese trabajo que ha hecho, por ejemplo, el profesor Jorge La Rosa, en un texto que seguramente conocen, la experiencia de la lectura, ¿no? La lectura como una experiencia, que creo que es un concepto de lectura muy cercano, como trataré yo pues de simplemente enfatizar, recordar aquí a Jorge Luis Borges. Entonces, quiero empezar con algunos epígrafes que creo van mostrando cómo entender ese magisterio de Borges como un maestro de lectura, también un poco desmontando una idea, y es que Borges es un autor difícil, que Borges no es para uno empezar la experiencia de la literatura con él, etc. Yo creo que es más como una fama que se ha ido tejiendo con Borges de un voz a voz, sobre todo creo yo, de quienes no han hecho esa experiencia. No digo que sea un autor fácil, pero es que no sé si coinciden ustedes conmigo, pero no siempre es lo fácil lo que gusta, lo que fascina, lo que atrapa. A veces es lo más retador y justamente ahí puede estar el encanto. La lectura como un acto creador, yo creo que ese es un rasgo que define la experiencia de la lectura en Borges. La lectura como viaje, esa relación tan interesante, me parece a mí, de la lectura y la conversación en Borges. No sé si transgredo un poco el orden, pero yo quiero anticipar una pregunta antes de que se abran las preguntas, porque no alcancé a escribírsela a Mariela en el chat, y es que entiendo que el trabajo que nos compartiste, que yo traje aquí, pero lo voy a pasar muy rápido porque lo presentaste de un modo muy claro, ese trabajo, diríamos desde Foucault como arqueológico, yo sé que ahora se llama más como estudios genéticos, que han hecho en relación con esas anotaciones de Borges. Yo entiendo que como Borges ya estaba ciego cuando hizo varias de esas anotaciones, eran anotaciones que él le dictaba a sus lectores, Alberto Manguel y la mamá. Lo que digo es que es muy interesante en Borges la relación oralidad y escritura después de la ceguera, pero ahorita la podemos retomar. Además que me impacta que cuando el texto es en alemán, Borges pone las notas en alemán, si el texto es en francés, las pone en francés, y si el texto es en español, pues las pone en español, ¿no? Hace sus anotaciones marginales a los textos en la lengua original del texto. Yo creo que ese es un rasgo también de lector de Borges, era un ávido lector en la lengua original de las obras. Sabemos que él decide, ya siendo un hombre mayor, un hombre adulto mayor, ¿no? Estudiar anglosajón antiguo, y fue en esa experiencia donde conoce pues a quien fuera su compañera, María Kodama, etc.
Entonces ahorita podemos de pronto escuchar a la profe Mariela si nos puede dar luces acerca de eso, ¿no? Anotaciones que Borges no, tal vez no hacía ya él directamente, sino que a sus lectores Borges les decía, por favor anóteme esto, porque muchos de estos libros los fue anotando Borges, entiendo, después de él haber quedado ciego. Él lo nombran director de la Biblioteca Nacional, según lo dice él en la conferencia de la ceguera en 1955, ¿no? Y dice que ese año coincide con su experiencia de una ceguera total de un ojo, parcial del otro. Entonces este es el itinerario, voy a avanzar antes de que el profesor Enrique en su eficiencia de cronos implacable me ponga el límite. Primer epígrafe, tomado de Fervor de Buenos Aires y concretamente de la advertencia al lector, así lo tituló Borges, ¿no? No lo tituló así, él lo puso así, a quien leyere, ¿no? A quien leyere. En esta edición, que fue la de obras completas que Borges curó estando vivo con tal vez Víctor Frías, que coincido perfectamente con Mariela. Eso de obras completas es una superstición, ¿no? Eso de obras completas tiene mucho de superstición, porque, por ejemplo, un texto que fue muy vendido, no sé si igualmente leído seguramente en Colombia, fue El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Un libro que tituló Héctor Abad Faciolince con un poema que dijo él que estaba en el bolsillo de la camisa de su papá el día que lo mataron, 1987, 24 de agosto. Y que ese poema el papá lo había atribuido, lo había puesto con la autoría de Jorge Luis Borges. Entonces, del primer verso de ese soneto, Héctor Abad Faciolince toma el título de su libro, El olvido que seremos, una historia testimonial acerca de su relación con el papá, muy recomendable, me parece a mí, de este autor Héctor Abad Faciolince, colombiano. Y cuando se volvió un bestseller, entonces vino un poeta colombiano, Harold Alvarado Tenorio, y dijo, ese poema no es de Borges, ese poema en realidad es mío. Y se armó el quilombo, como se dice en Argentina, se armó el problema, porque claro, ya estamos hablando de cientos de miles de ejemplares rodando por el mundo, y un poeta colombiano dijo, ese poema no es de Borges. Los que hemos tenido la experiencia de leer a Borges, pues sabemos que desde la primera línea, por supuesto, se siente ese tono de la literatura de Borges. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental. Es un soneto hermoso. Luego, Héctor Abad Faciolince demuestra que efectivamente el soneto es de Borges. Pero bueno, no me pierdo más en estos vericuetos y vamos con los epígrafes. Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Parece como una falsa modestia, pero eso es una convicción del maestro de lectura Borges. Que tiene muchos pliegues esta idea que es inicial, ¿no? Es un muchacho de 24 años cuando publica Fervor de Buenos Aires, pero está ya planteando eso que luego espero más adelante tener el tiempo de desarrollar más lentamente, y es el original y la copia, la idea del doble, la idea del otro. Otro epígrafe, los géneros literarios, tomado de El cuento policial, en Borges Oral, un compendio de unas conferencias que dio en la Universidad de Belgrano. Los géneros literarios dependen, quizá, y resalto el quizá porque ese es un tono típico del escepticismo de Borges, y yo diría que es otro rasgo de Borges. Borges es fundamentalmente un lector hedonista y un lector escéptico. Los géneros literarios dependen, quizá, menos de los textos que del modo en que estos son leídos. El hecho estético requiere la conjunción del lector y del texto, y solo entonces existe. Es absurdo suponer que un volumen sea mucho más que un volumen. Empieza a existir cuando un lector lo abre. Esa idea de
de ver que el ser es ser percibido, esa idea tan típica de la filosofía que Borges la tomó como tema literario, de ¿dónde está el sabor de la manzana? ¿En la manzana o en el gusto? El sabor de la manzana está en el encuentro entre la manzana y el gusto. ¿Dónde está el acontecimiento poético? ¿En el poema o en el intérprete? El acontecimiento poético se da en el encuentro del lector, de la lectora, con el poema. Siempre les he dicho a mis estudiantes, Borges fue por lo menos 20 años profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces dice Borges, siempre les he dicho a mis estudiantes que tengan poca bibliografía, que no lean críticas, que lean directamente los libros. Entenderán poco, quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Esto está en otra de esas conferencias del Borges Oral, la conferencia titulada El libro, pero más adelante en esa conferencia él va de algún modo como a contradecirse un poco y él lo afirma de modo explícito. He hablado en contra de la crítica y voy a desdecirme, pero ¿qué importa desdecirme? Hamlet no es exactamente el Hamlet que Shakespeare concibió a principios del siglo XVII. Hamlet es el Hamlet de Coleridge, de Goethe, de Bradley. Hamlet ha sido renacido. Lo mismo pasa con el Quijote. Igual sucede con Lugones y Martínez Estrada. El Martín Fierro no es el mismo. Los lectores han ido enriqueciendo el libro. Lo dice más adelante de esta cita. Solo a modo pues como de nota al pie, como de hipervínculo con beneficio de inventario, el trabajo de los profesores Martín Arias y Martín Jadis, de recopilación de algunas notas de clase de ese Borges profesor, donde se ve algunos rasgos de el profesor de literatura que fue Jorge Luis Borges. Yo traía este texto que me parece presentó de manera detallada y clara la profesora Mariela muy bien en la primera intervención. Solo quisiera agregar que es un buen texto para uno darse cuenta de qué tipo de lector era Borges, en el sentido de qué resaltaba, qué comentaba, qué ampliaba, y sobre todo esa relación entre lectura y creación poética, lectura y escritura. Yo traía aquí un epígrafe oral, pero se los quiero solo como sugerir, y es un fragmento de una de las tantas entrevistas documentales que aparecen disponibles en ese Aleph, que es hoy la web, internet, pero solo quisiera resaltar esta idea, que es la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y ojo que decir lectura hedonista, decir lectura y felicidad, esa idea de Borges, lectura obligatoria, es una contradicción entre los términos, no es una invitación como a ser un lector mediocre, no, al contrario, yo creo que es una invitación como a ir cada vez degustando mejor literatura, ¿no? No es a leer cualquier cosa, sino a ir haciendo como un vínculo muy cercano entre la experiencia de la lectura y la propia vida. Aquí, tres ideas que me parece uno puede rastrear de la mano de el texto Pierre Menard, autor del Quijote, quizás uno de los puntos de quiebre hacia 1939, no solo respecto a lo que significa la escritura, que eso por supuesto allí aparece, sino respecto a lo que implica el ejercicio de lectura como acto creador, como cuando yo leo, recreo el texto. Esa idea que cabalgó durante la hermenéutica del siglo XX en Borges tiene, me parece a mí, un punto de maduración muy claro en este Pierre Menard, autor del Quijote. No lo voy a analizar, no lo voy a comentar, solo quiero destacar estas tres cosas. La primera es que hay una relación
entre lectura y escritura. Parece una verdad de perogrullo, pero en Borges esa relación es exquisita, es muy fecunda. Felipe Melliz, un gran crítico de la obra de Borges, llegó a decir: Borges hace literatura sobre la literatura, Borges es una literatura al cuadrado. Y bueno, es que mismo Borges en ese texto autobiográfico que le fue dictando a Normas Thomas Di Giovanni, y salió publicado inicialmente en el New Yorker y luego lo publicaron como libro con el título Autobiografía, dice: si tuviese que señalar el hecho capital de mi vida, tendría que decir que fue la biblioteca de mi padre. Creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Esa relación Borges-biblioteca es una relación literariamente rica, fantástica. Baste recordar, por ejemplo, la biblioteca de Babel y uno de los homenajes que muy bien trajo el profe Mauro, de Umberto Eco, con la figura del bibliotecario. Bueno, es el asesino, espero pues no hacerle un spoiler, como le llaman a ese asunto ahora, a nadie. Jorge de Burgos, en el nombre de la rosa, el nombre de la rosa. En Borges hay una nueva concepción de la literatura. Borges reinventa el español, reinventa el lenguaje, lo pone en una cadencia que no conocíamos antes de Borges, pero además hay una nueva concepción de la literatura a través de Borges, y por eso traigo aquí solo una nota el texto Notas sobre Asia Bernard Shaw. Una literatura difiere de otra ulterior o anterior menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta, por ejemplo, como la leerán el año 2000, yo sabría cómo será la literatura del año 2000. En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges nos regala a un Pierre Menard, un autor, sabemos de entrada que el autor del Quijote no es Pierre Menard, pero que se propone, siendo un autor francés, escribir el Quijote. Y entonces, entre otras maravillas que uno puede encontrar allí está esta. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones. Es la misma cita. ¿Qué dice Borges? Una cosa es leer esa cita en el siglo XVII y otra muy distinta es leer esa cita en el siglo XX. A eso pues creo que en la teoría hermenéutica del siglo XX se le ha llamado hermenéutica de la recepción. En el relato El etnógrafo, que también les recomiendo, son 2 páginas, por temas de tiempo pues no lo vamos a leer, pero podemos destacar lo siguiente. Se trata de la historia de alguien que tiene que hacer una tesis, como seguramente muchos de nuestros estudiantes en este momento deben hacerlo. El sujeto se va y se interna en una comunidad de los hombres rojos, está con ellos durante 2 años, acostumbra su paladar a sabores extraños. Hay una descripción muy minuciosa de esa experiencia etnográfica, y luego de la experiencia etnográfica esta persona sale, Fred Murdoch se llama el personaje. Estoy haciendo pues como un recorrido aceleradísimo. Invito a la lectura pues demorada, como debe ser la lectura literaria, degustada, rumiada, para decirlo con Nietzsche. Y decide no publicar la tesis. Espero pues que no sea el caso de ninguno de ustedes, por supuesto, los estudiantes que están del otro lado de esta pantalla. Entonces le pregunta al director de la tesis: ¿acaso el idioma inglés es insuficiente? Nada de eso, señor, responde el tesista que renunció a publicar la tesis. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso,
y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. Yo lo traigo aquí, este relato corto, solo como una forma de entender en Borges eso del magisterio de la lectura. Hay que hacer uno mismo el camino. Nadie hace experiencia de nada por uno y menos de experiencia de la lectura. Como tratando de incitarlos a acercarse a esta figura de Borges, piérdanse en el laberinto de Borges. Él tiene cosas deliciosas que ofrecer. Borges es además un maestro de la conversación. La lectura y la conversación en Borges son como dos movimientos de un mismo cuerpo, de un mismo pliegue. Es, como lo decía al principio, comentando unos rasgos de lo que nos había presentado la profesora Mariela, la oralidad y la escritura en Borges son una relación muy, muy particular. Especialmente si tenemos presente que Borges queda ciego y después de ciego sigue escribiendo. Y la ceguera es invitando a personas a que le lean y dictándole sus textos a otros, dictándole sus conferencias a otros. Pero además, cuando uno compara el texto escrito de las conferencias con, por ejemplo, la puesta en escena de la conferencia, no ve mayores diferencias en términos del desarrollo argumentativo, del desarrollo del contenido. Borges participa en diversas tertulias, empezando, por supuesto, con la de España, la que nos citaba el profe Mauro, con los ultraístas, con Rafael Cancinos Asens, ese grupo en España, en Mallorca, pero también en Buenos Aires, ¿no? No sé si yo tengo esa mirada pues como idealizada todavía. Yo tuve la oportunidad de estar allí ya hace muchos años, pero los cafés como espacios de conversación, yo creo que han sido un oxígeno y un espacio muy propicio para la literatura en Buenos Aires. La participación de Borges, por ejemplo, en el espacio de la tertulia en La Perla, ¿cierto? Con Leopoldo Marechal, que sé que también lo conoce muy bien, la profe Mariela, con Macedonio Fernández, su relación con Lugones, por supuesto con Bioy Casares, con Lazo Campo, con la Revista Sur, eran espacios de conversación y la conversación alimentaba la literatura y la literatura alimentaba la conversación. Y esto iba tejiendo el arte de la amistad. Doctor, tiene 5 minutos. Perfecto, yo lo había programado con usted para llegar a las conclusiones justo en este punto. Para Borges, la lectura es una de las más altas formas del placer. Digamos que lo han catalogado así. Borges es fundamentalmente un lector hedonista. Y me atrevería yo a afirmar lo siguiente, aún como profesor, porque los que somos profesores de humanidades, de la literatura, pues a veces toca obligar al estudiante a leer para dentro de 8 días, para la próxima clase se leen de la página tal a la página tal. Yo también lo he hecho, ¿no? Muy incoherente pues como lector de Borges, pero ahora él como profesor, por eso citaba pues allí lo de Martín Arias y Martín Hadis, era consecuente con ello, ¿no? Les decía, prescindan de fechas, prescindan de movimientos, dialoguen directamente con los autores. Lo más difícil de leer era antes leer los comentaristas y los críticos, decía Borges, que era tan buen crítico literario. La lectura es un acto creador, la lectura es acontecimiento a través del encuentro entre la obra y el lector. La lectura permite viajar a través de sí para devenir otro. Esa idea de la lectura como una terapia que transforma, como una experiencia que transforma. Esa imagen del río en Borges es transpolable a la experiencia de lectura. No nos bañamos 2 veces en el mismo río, pues en la experiencia de leer, la experiencia de la literatura, cuando uno relee el texto, esa es otra idea en Borges,
hay más placer en releer que en leer, salvo que para gozar del placer de releer antes hay que haber leído, porque cuando releemos los textos, no solo encontramos novedades en el texto, sino que ya nosotros mismos, por la primera lectura que hicimos de él, estamos transformados. Luego es una nueva experiencia de lectura. Borges quizá no fue un autor vanguardista. Borges trató de distanciarse de ese ultraísmo rápidamente, como bien lo plantea el profesor Mauro, e intentó hacer el profe Héctor Acetti. Ya cada quien juzgará qué tanto lo logró, pero sí fue, creo yo, un lector vanguardista. Si por vanguardista se entiende alguien que nos regaló una idea totalmente renovada de lo que es la lectura. Hasta ahí lo que yo había pensado con ustedes. Disculpen ahí pues como la foto personal, pero es un viaje que yo recordaré siempre con profunda gratitud, una especie de peregrinación a la tumba de Jorge Luis Borges, tumba que es ella misma un texto. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero pues que haya logrado contagiar algo de esto de el gusto por la lectura de Borges, que en el fondo pues es el propósito de este espacio. Muy bien, le damos las gracias al doctor Taborda. Y ahora viene la parte más jugosa, que es las preguntas. Y yo les ruego a los participantes que las formulen en sus chats. Les doy unos minutitos, muy apretados, 2, para que ustedes rápidamente, por favor, hagan sus preguntas, aprovechen. Tenemos un lujo de panelistas y, por favor, el nombre del panelista. Adelante, por favor, 2 minutos, háganla. Y estoy yo también para hacer mi pregunta, así que déjenme hacer mi pregunta. Ya hay preguntas, así que les rogaría a los panelistas que por favor lean. Ya hay preguntas, a ver. Si quieren yo comienzo con la que estoy viendo en este momento. Adelante, doctora. De Joel, que pregunta para los que estamos conociendo la obra de Borges, ¿con cuál de sus publicaciones iniciar? Me gusta mucho tu pregunta, Joel. Eso por empezar. Yo recomiendo ficciones, es un poco caprichosa y hedonista, retomando las palabras de Mauricio, pero bueno, Borges nos invitó a ser lectores hedonistas. Me parece que son cuentos perfectos, son cuentos logrados, y en este sentido quiero recuperar, si se me permite, los conceptos que el profesor Taborda, ¿no? Respecto de perderle ese miedo a la lectura de Borges, porque como decíamos, ¿no? Es un hombre tan consagrado, con tantas repercusiones y sobre todo con tantas implicancias, y que ha variado tanto a lo largo de la historia los modos de leer, agreguemos, no solo él como lector, sino los modos en que ha sido leído, entonces eso a veces disuade. Así que por eso digo, me parece ya el mejor de los comienzos preguntar por dónde arrancar. Después me parece que hay que remarcar, retomando la trayectoria que marcó con tanta precisión el profesor Mauro, que Ficciones constituye una bisagra, ¿no? Porque en la obra de Borges, ese libro, porque es el momento donde Borges estaría abandonando ese periodo ultraísta, vanguardista, criollista, sus primeros pasos, tanto como poeta como ensayista, y se vuelca hacia la narrativa. Podríamos hablar un montón de tiempo sobre por qué eso ocurre, pero no es el objeto, sino me parece que el principal objetivo es decirles que no se van a arrepentir, que son cuentos que por más que, y eso es lo fascinante de la lectura, no lleguemos a entender todos, disparan para distintos universos, ¿no? Que eso es lo que permite ver todas estas proyecciones que marcaba el colega Mauro, ¿no? Es decir, todo lo que se han nutrido directores de cine, escritores posteriores,
directores incluso ahora de series, ¿no? Así que, bueno, no me quiero extender más. Muy bien. Doctor Taborda, hay una para usted, una de la filosofía. Bien, claro que sí, que si existe alguna filosofía borgiana en tanto teoría filosófica, es esa la pregunta, ¿cierto? Digamos que depende de cómo se entienda la filosofía. Es decir, si asumimos esta clasificación de la filosofía en el siglo XX, la que propuso Franca D'Agostini, analítici e continentali, analíticos y continentales, entendiendo por filosofía analítica esa filosofía del positivismo lógico, del círculo de Viena, la filosofía rigurosa, cercana a la matemática, de base experimental, etcétera. Por supuesto que la respuesta sería no, no hay una filosofía así en Borges. Pero si asumimos el concepto de filosofía desde la tradición continental, una tradición, digamos, cercana a los trabajos de Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Bátimo, es esa línea continental de la filosofía, Michel Foucault, digamos como un avis raris, pues no lo estoy poniendo en esa estela, pero Michel Foucault, como bien lo señalaba el profe Mauro, empieza Las palabras y las cosas, que es un texto clásico en la filosofía del siglo XX, diciendo que el texto nació, y lo cita, del texto El idioma analítico de John Wilkins, de Jorge Luis Borges, para no hablar de la teoría de los juegos en Deleuze, para no hablar de los trabajos de Derrida, donde hay un diálogo directo con Borges, pero es un diálogo no donde se cita a Borges para ejemplificar los conceptos filosóficos, sino que se muestra cómo Borges, a través de su literatura, pone en movimiento y en funcionamiento los conceptos. Si me lo preguntan entonces a mí, yo digo, sí es posible hacer un diálogo válido desde lo filosófico con Borges. Es lo que yo he intentado hacer en el trabajo de maestría, donde pensé el concepto de temporalidad, el concepto de tiempo en el Borges oral, y lo que intenté hacer, y según el jurado pues lo avalaron en todo caso, una especie de diálogo con la ontología en la poesía de Borges en 3 poemarios, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro, Historia de la Noche, mostrando cuál sería el concepto de ser que hay en Borges. Ahora, hay un hecho, para Borges la filosofía es un tema literario. O sea, la respuesta de Borges que él la dio es, no, yo no tengo ninguna filosofía, no soy filósofo, no me interesa fungir como filósofo. Pero digamos que uno puede leer a los autores no solo desde donde ellos quieren ser leídos, sino desde el propio lugar, y fue lo que yo intenté hacer en los 2 trabajos. Pero, por supuesto, hay concepciones de la filosofía que dicen no hay una filosofía en Borges, es solo un juego con el lenguaje, y la metafísica como una literatura fantástica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver si animan. Lo que pasa es que ha estado todo clarísimo, ¿eh? O sea que no, eso es lo bueno. Yo creo que eso es para el profe Mauro, la hipotética pelea con Neruda. No sé si se refieran a pelea como la de Vargas Llosa y García Márquez, me imagino que no, es una pelea más simbólica. Sí, es una pelea simbólica y ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan, los griegos cuando tenían concursos de teatro tenían 3 finalistas y luego lo echaban a la suerte, porque de ellos decían que los dioses decidan, ¿no? Porque sabían muy conscientemente de que cuando tienes a escritores de talla mundial, el asunto pasa también por una cuestión de gustos, ¿no? Hay mucha gente que está
en la cola de los premios 2, 3, 4, 5 años y de pronto le dan el reconocimiento o no le dan. Neruda recibió un premio Nobel, Borges no. Sin embargo, desde el punto de vista de mi gusto, lo voy a decir, desde el punto de vista de mi gusto, yo prefiero a Borges. Me parece mucho más completo, digamos. Pero por supuesto, esto no es una opinión académica. Esto es una opinión netamente personal. Sí. Muy bien. Yo, para retomar esa pregunta, me gustaría también aprovechar y contestar la anterior, que es súper amplia, pero que no dejaría pasar, que es la de Diego Garay, que dice si se conoce la ideología política de Borges. Es enorme tu pregunta, es como la de la filosofía, pero me atrevo a retomar con lo que decía el profesor Mauro, porque hay muchos críticos que señalan que ese premio Nobel había consenso digamos, por calidad de que Borges era el merecedor cantado, pero que por determinados gestos políticos, no diría siquiera simpatías, eso no ocurrió, ¿no? Hay muchos trabajos sobre eso, recomiendo uno de María Eugenia Mudrovsky, que se publicó en las Variaciones Borges, si no me equivoco, número 36, y precisamente habla de cómo habría habido incluso, bueno, habla de la trastienda del Nobel y un poco de esta puja por determinadas, obviamente, de los lados, los costados más progresistas por empujar la candidatura de Neruda, y los más conservadores la de Borges, y eso me lleva a esta afiliación ideológica que, como toda trayectoria tan extensa, es muy densa y larga. Entonces yo hablaba, entre otras cosas, de ficciones como un cambio vertebrante, porque el joven vanguardista fue nacionalista, y yo creo que hasta los años 30, que es cuando se produjo el primer golpe de Estado en Argentina, y ahí Borges se cuidó mucho de él lo dice, no consentir una línea que abone a esa ideología, ¿no? Que él veía como un peligro mundial, pero de la mano también de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Cuando digo un peligro mundial, estoy hablando, lógicamente, de lo que todos conocemos que derivó en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el avance de los totalitarismos. Y en el contexto de Argentina, el advenimiento de Perón en 1946, el cual está ligado a ciertos movimientos de nacionalismo. Eso terminó de quebrar de dividir las aguas. Es decir, si hay que decir que una ideología muy marcada y muy notoria en Borges es el antiperonismo. Eso lo puedo decir sin discusión. La hermana de Borges estuvo presa durante el peronismo, y la madre también tenía arresto domiciliario. Y eso es algo que Borges no perdonó y no dejó pasar más. Entonces, muchos de sus escritos y muchas de su labor, ¿no? Porque las instituciones a las que estuvo ligada como presidente de la Sociedad Argentina de Escritores tenían que ver con esta prédica antiperonista. Luego, ya el episodio que estamos hablando del Nobel es muy posterior y tiene que ver con que él no tomó la posición que los sectores progresistas esperaban respecto de las dictaduras, lo cual para ya, digamos, con el diario del lunes, como solemos decir, después revió firmando la primer solicitada de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pidiendo la aparición con vida de los desaparecidos. Así que, como vemos, hubo muchos vericuetos que les pido perdón, pero estoy tratando de resumir en este corto tiempo, y que es un tema apasionante, que es el de Borges y la política. Bueno, disculpa, Mariela, no sé si por pudor, pero es que tú hiciste un trabajo centrado justamente en el tema, ¿no? Donde hablabas del liberalismo, donde hablabas justamente de esa pregunta, y creo que vale la pena recomendarlo. Es un trabajo serio. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero leí el resumen y me parece muy claro.
esa posición antiperonista, yo diría la posición también antinacionalista de Borges, que de hecho desde el escritor argentino y la tradición, ¿no? Aparece de hecho una posición muy clara frente al asunto, con ese humor sarcástico de Borges. El culto argentino del color local es un reciente culto europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo. Pero además la mirada del individualismo en Borges, ¿no? Ese asunto, digamos, como nominalista, como creer en el individuo, no tanto en la idea del colectivo, o esa idea de la masa. Bueno, solo quería pues como traer a colación tu trabajo. Me llamó la atención que lo pusieras del lado del liberalismo, me imagino que es por el asunto individualista. Sí, gracias, Mauricio. Es verdad, es por pudor, como diría Borges. No me gusta en general mencionar o hacerme la autopromoción. Exactamente, eso es lo que quería decir. Liberalismo, como casi todos los términos ideológicos, ¿no? Nos pueden llegar, no sé, una tesis a aclararlo, pero tiene que ver con eso, con las revoluciones liberales burguesas, y con, digamos, afirmar lo que se puede sostener sin, digamos, con fundamentos, que es la defensa del individualismo, en un sentido positivo, si se quiere, que tenía para Borges, y es en este contexto del advenimiento de los totalitarismos, el individualismo como un valor que permitiría defenderse precisamente de esa masificación ideológica y del avance desmedido del Estado controlador, un tema que hoy en día seguimos teniendo vigente. Entonces esa defensa del ideario, de la libertad y del individualismo es lo que nos permite hablar de los valores de la tradición liberal de la historia argentina, que conecta con los independentistas, ¿no? Con aquellos con esos ideólogos que se inspiraron a la Revolución Francesa para generar o gestar la independencia americana, ni más ni menos que ese es el concepto. Te agradezco. Muy bien, hay dos preguntas así, ómnibus, ¿no? Que ustedes las pueden ver ahí, si hay escritores que le llegan a la talla, en fin. Yo quisiera que pudieran ustedes responder algo, porque el punto del doctor Taborde es interesante, animar a la lectura, es decir, podemos, Borges tiene lindas figuras, ¿no? Los cuchillos, los tigres, ¿no? Los sables, ¿no? El crepúsculo, el léxico es maravilloso, pero algo que animen, no sé, o sea, lanzo la pregunta ahí de un lector que quiere hacerse lector, o de un lector despistado, ¿no? Que quiere ver, bueno, Borges y quién más me aconsejan, ¿no? O sea, porque, y acá, ustedes me han hecho acordar que yo fui muy osado. Hace una veintena de años lancé un círculo de Borges y me asusté porque voy a ver, yo pensaba que eran muy pocas personas en la universidad y tenía como 40 seguidores de Borges, o sea, vi esto en esta Universidad San Ignacio, ¿no? Entonces, porque mi negocio era hacer, y hasta ahora lo sigue haciendo, clubs de lectura, o sea, círculos de lectura lo llamaban aquello. Y gocé mucho porque eran los estudiantes los que llevaban la lectura. Yo no llevaba nada, ¿no? Ellos llevaban la lectura, ¿no? Se aparecían con libros de Borges, pero de sus tíos, ¿no? Tenían libros, ¿no? O sea, no me pedían separatas, no me pedían fotocopias. Entonces, un poco quisiera que miren un poco lo que nos dicen nuestros amigos del chat, porque estamos en una fiesta, y en una fiesta hay de todo, ¿no? Hay cóctel, hay whisky, pero estamos en COVID, así que con esta pandemia, así que tomar bebidas sin licor y libros que nos ayuden a mejorar nuestra humanidad, a ser más éticos, a ser más insertados en la solidaridad, ¿no? Adelante, por favor. Abran sus micros, ustedes son dueños del tiempo.
Yo digo solamente opinión y los invito a hablar a ustedes, pues yo hablo mucho. A mí me gusta mucho Juan José Saer, por ejemplo. Es un escritor del que no se van a arrepentir. Y también para que le gusta estos vínculos entre literatura y filosofía, bueno, no sé si diría el peso de Borges, porque yo creo que todas las personas que estamos acá hablando de Borges, obviamente compartimos esta pasión y esta fascinación, pero sí, en Sudamérica y en Latinoamérica creo que hay escritores enormes, por suerte, y lo sigue habiendo, ¿no? Bueno, y respecto de la trascendencia para Latinoamérica y para todo el mundo, me parece que las reflexiones del profesor Mauro fueron también muy, muy ilustrativas. Gracias, adelante. Bueno, yo quisiera en todo caso mencionar a este señor, bueno, ya que estamos hablando de un panel internacional, voy a sacar la cara por Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Que es peruano, por el nombre ustedes intuyen que es descendiente de alemanes. Westphalen tiene dos poemarios maravillosos, de estos que cuando los publica sacó solamente 100 ejemplares, y cuando vuelve de Alemania había vendido 2 solamente. Uno es Las Ínsulas Extrañas y el otro es Abolición de la Muerte. Bueno, la premio Nobel ha vendido solamente 200 en español, así que tampoco estamos tan mal. Emilio Westphalen fue poeta, un poeta extraordinario, maravilloso, uno de los mejores, creo que, de nuestra lengua, y aparte tuvo un trabajo muy, muy interesante como promotor cultural. Él publica 3 revistas, la Revista Peruana de Cultura, Las Moradas, que es una sacada de vuelta a la vanguardia, porque Las Moradas, ustedes saben bien que viene el nombre de la literatura mística española, y Amaru, que es un referente más bien netamente inca, ¿no? Latinoamericano, inca. Y dentro de sus publicaciones, él recoge trabajos de Pablo Picasso, de Albert Einstein, de Eliot, ¿no? de Gabriel García Márquez, cuando estaba por publicar 100 años de soledad, publica el primer spoiler de 100 años de soledad, ahí en Amaru. Entonces se trataba de un tipo de publicación fuera de serie. Entonces, por supuesto, muchos escritores latinoamericanos tienen esa cualidad de incursionar, de reconocer de incursionar en un género literario, de reconocer el talento y de alguna manera poder promoverlo, desarrollarlo y todo, pero al mismo tiempo, por las mismas condiciones de vida, no necesariamente tienen el respaldo, digamos, nacional o institucional que podrían hacerlo, digamos, difundido a gran escala. Entonces, muchas veces estas cosas las encontramos cuando vamos a esas librerías viejas donde hay uno que otro ejemplar por ahí, escondido. Pero sí he tenido la suerte, el privilegio de leer a Emilio Adolfo Westphalen. Gracias. Gracias, Mauro. Y bien, no sé si tenemos todavía tiempo, profe Sí, Enrique. sí. Yo quiero recoger 2 preguntas. Una, la que han respondido Mariela y Mauro, sobre si existen escritores sudamericanos en potencia que asomen la calidad de Borges y qué significa Borges para la literatura latinoamericana. Voy a intentar responder las 2, empezando por la segunda. Es reconocido Borges hasta por Mario Vargas Llosa, que él dice que le tocaba leerlo inicialmente a escondidas, ¿no? Como una lectura vergonzante, porque Borges representaba lo contrario de ese ideal de escritor comprometido, esa herencia sartreana, esos movimientos literarios, digamos, como con el fervor de la Revolución Cubana. Todos los lectores, todos los autores del boom, del llamado boom latinoamericano, y ustedes en la próxima sesión hablarán de uno de ellos, de Julio Cortázar, todos reconocen en Borges, digamos, como cierta paternidad. Yo sé que eso del precursor y la paternidad en literatura, pues es todo un tema,
pero convengamos que hay un reconocimiento unánime de la figura de Borges como alguien que abrió un nuevo sendero. Digamos que estaba también encantado al principio con el, bueno, es problemático, el criollismo, textos como Fervor de Buenos Aires, Evaristo Carriego, los textos previos, El idioma de los argentinos, El tamaño de mi esperanza, los salmos rojos, himnos rojos, etcétera, pero reconocen que en Borges hubo una suerte como de renovación radical de lo que significaba la escritura latinoamericana y cómo reconocer lo latinoamericano era la mejor forma de ser reconocidos en el concierto de lo que llamamos la literatura universal. Esa presencia de Borges ya como conferencista en Francia, que yo diría que es como el lustro posterior al trabajo que está haciendo Mariela. No sé, Mariela seguramente tiene el hilo mucho más completo de cómo el éxito de esas conferencias, como lo decía en los archivos que nos compartió, en el interior de Argentina, en la provincia, digamos, como decimos en Colombia, luego se vio reflejado en europeos brillantes, obnubilados, impactados por un hombre que les estaba hablando sobre Shakespeare en un perfecto francés en Francia. ¿Y cómo así que él es latinoamericano? ¿Cómo así que viene de Argentina y no trae taparrabos y no viene como el gaucho, ¿cierto? Y entonces empieza un boom que no sé si es un patrón. Muchos de estos del boom terminaron pasando por Europa, pasando por Francia y reconociendo, repito, en Borges un precursor, reconociendo una especie de modelo. Como todo modelo también genera un efecto que opaca. Es decir, yo me imagino que era muy difícil ser escritor en la época de Borges y viene entonces la otra pregunta, ¿cierto? Actualmente escritores como de la talla de Borges, yo diría en Colombia, más que de la talla de Borges, pues digamos, escritores que yo digo logran plantear su propia voz, porque al final es lo difícil. Escritores que intentan emular a Borges son un fiasco siempre. Borges es inimitable, ¿no? Terminan siendo caricaturas. Pero encontrar la propia voz como la encontró Borges, en Colombia yo diría que tenemos a Pablo Montoya, un profesor de la Universidad de Antioquia, que se ha hecho a pulso, músico. En su obra aparece la relación literatura-música. Hizo su tesis doctoral sobre literatura latinoamericana en la Sorbona de París, sobre la obra de Alejo Carpentier, y ganó el premio Rómulo Gallegos y ganó el premio José Donoso, y creo yo pues que trasciende ya el ámbito local y va haciendo una obra, ¿no? Pablo Montoya. Y bueno, me uno a Mariela con Juan José Saer. No sé si yo estoy equivocado, pero tengo un recuerdo muy grato de El río sin orillas, ¿no? El río sin orillas de Juan José Saer. Sí, ese es el libro de ensayo, pero bueno, tiene unas novelas. Mauricio, me atrevo a decir que te gustaría mucho, sobre todo Glosa, porque indaga mucho en esa reflexión sobre la percepción que remite también, ¿no?, a estas indagaciones del primer Borges, del Borges ultraísta, de estos libros que vos traías recién a colación, en donde Borges está pensando cómo se producen las imágenes, ¿no? Cómo se producen las imágenes que también va a trabajar en su literatura. Y bueno, Saer, su narrativa siempre está en torno a estas cuestiones. Acá Jorge pregunta, continuando con esta especie de línea que se instaló sobre escritores que puedan ser equiparados al peso de Borges, bueno, él menciona un nombre que para mí es digamos, muy atractivo, como es Roberto Bolaño. No me atrevo a hacer una comparación porque tendría que tener mucho más conocimiento, pero me atrevo a decir que Bolaño lo leyó mucho a Borges, eso sí, ¿no? Porque el de literatura nazi, ese libro
sin dudas que dialoga con la obra en colaboración de Borges y Bioy Casares, que él sí era el fachero, para los que preguntaban del sex symbol, aprovecho y contesto ahora, el sex symbol era Bioy Casares, era el que podía conquistar todas las mujeres que quería, de Playboy, decían en esa época. Por esta, Borges y Bioy Casares escribieron muchas cosas juntos, pero uno de los temas que más los divertía era trazar perfiles ficticios de escritores, ¿no? Entonces me parece que ahí el diálogo, el homenaje de Bolaño es deliberado, y ahí me parece que se puede invitar a hacer un trabajo hermoso de reflexión sobre ese tema. Gracias. ¿Hay algo más? Creo que ya me ha hablado de Bolaños. Si no habría, entonces yo los dejaría para que ustedes les dirijan unas palabras. Yo no quiero clausurar. Las clausuras siempre son malas. Más bien ustedes diríjanle 2 palabras a nuestros asistentes. Para nosotros ha sido un honor. Mariela, por favor, despídete de nuestros alumnos y profesores que han estado siguiéndolos. Doctor Taborda también, profesor Mauro, ustedes, ¿no? Que nos animen a seguir más lectores, ¿no? Adelante. Sí, yo quería agradecer a todos los que escucharon, especialmente, bueno, a Celso, que no lo mencioné, y también a los otros expositores, porque me parece que sin deliberadamente ponernos de acuerdo, pudimos hablar de aspectos distintos de la obra de Borges, muy, bueno, me parece que muy sugerentes precisamente para que tengan distintos aspectos para explorar y leer a Borges. Y me despido con este concepto de otro rol que también Mauricio resaltó del Borges profesor, ¿no? Recordar esa idea que tenía Borges de la literatura y que transmitió muy bien a los estudiantes, y de transformar sus clases también en buenas narrativas. Así que todos los géneros de Borges valen la pena de ser leídos realmente. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien, yo quiero también reiterar el agradecimiento. Yo me sentí muy bien, me gusta mucho, disfruto mucho este tipo de oportunidades de conversar sobre lo que nos gusta, ¿no? La experiencia de la lectura, la literatura, que es un trabajo que se va haciendo íntimo, pero que es en estos espacios donde se oxigena y se comparte. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad a la Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, Perú. Muchas gracias al profesor Enrique Espinosa por ser un maestro tan cálido y a la vez tan enfático. Muy bien. Al profesor Celso, a la biblioteca, a la Universidad CES, y por supuesto a mis colegas ponentes, a Mariela, a Mauro. Ojalá podamos tener una próxima oportunidad. Y para todos los que nos escucharon, los estudiantes, los profesores, los amigos de este ciclo de escritores latinoamericanos, yo quisiera cerrar con un párrafo muy corto de una conferencia que ofreció ya un Borges muy mayor, de esas que aparecen, pues, y que son muy conocidas en la red, La ceguera. Y yo creo que nos viene muy bien en esta época en la que sentimos como la vida en riesgo con respecto, pues, a estos asuntos de la pandemia, en relación con la creación literaria. Entonces dice Borges al cerrar esa conferencia: un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin, y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes: la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos,
para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas o que aspiren a serlo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo dejaría pues Muchas hasta gracias, aquí. doctor Taborda. Mauro, te escuchamos. Bueno, nunca está de más decir gracias y la verdad, yo me quedo contento, encantado con la posibilidad y el privilegio de contar con una mesa tan preparada, no solamente académicamente, sino también de forma humana, con tanta riqueza dentro de sí y con una oportunidad que realmente es maravillosa porque esta pandemia ha significado también la oportunidad para poder viajar rápidamente, ¿no? Virtualmente, a diferentes locaciones, a diferentes sitios y unirnos a través de la literatura y sobre todo la mejor literatura que puede haber, ¿no? Que es la de un escritor como Borges, que se nos despierta de inquietudes por todas partes, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía, de la poesía, del mundo de las ideas, del cine incluso, del redescubrimiento de alguien que tuvo un itinerario de vida dentro de su propio país, dentro de todo el mundo, y que nos invita a seguir expandiéndonos, tanto como lectores como investigadores en todo esto. Entonces, un abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias, profe Enrique, también, a Celso, Susana, ¿no? Mariela, Mauricio, a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Como ustedes habrán visto, han sido invitados de lujo que nos han incrementado nuestros conocimientos. La universidad es la ciudad de la inteligencia. El próximo jueves tendremos otras actividades, presentaciones de libros, tendremos viernes poéticos. Les pido que sigan nuestras redes. Les agradezco a Susana y a todo el equipo, a nuestro amigo que ha sido el técnico que nos ha permitido llegar a ustedes de una manera estupenda, y muy buenas noches y gracias por su atención. Entonces, estén atentos a nuestras redes, por favor, de la biblioteca, el sistema de bibliotecas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a la Universidad de Cedes, a Vigo Taborda, que juntamente hemos hecho este evento. Muchas gracias, muy reconocidos. Muchas gracias. Muy reconocidos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Marina. Buenas noches.